que es Navidad. Me gustaría leer, gracias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y leer los versículos del 1 al 7, porque ahí hay unas palabras que para mí son muy interesantes y que tienen mucho significado, especialmente para vivir esta vida que no sé lo que ustedes pueden pensar, pero para mí es una lucha. Vivir es una lucha. Que pueda irte mejor o peor, de acuerdo. Que tenga momentos mejores, momentos menos buenos, de acuerdo. Pero desde mi perspectiva es una lucha. Pero cuando leo estas palabras, enmarcadas en ese momento que llamamos la Navidad, el nacimiento, yo encuentro esperanza y encuentro fuerzas para seguir adelante. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice así, que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Dice que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José fue de Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a la provincia de Judea, a la ciudad que se llama Belén, por cuanto él era de aquella ciudad y su familia era de aquella ciudad. Y iba para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy una buena noticia, que será de gran gozo para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David, Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta frase es la que a mí me llama poderosamente la atención de aquel momento en el que se estaba anunciando que Jesús había vencido. Y es que desde el cielo viene una voz de parte de Dios, en aquel momento en boca de los ángeles, diciendo: hay una buena voluntad de Dios para los hombres. Este niño que está naciendo es para hacer algo bueno que Dios tiene que hacer con todas las personas. Realmente estaba diciendo que el Señor, Dios, había tomado la decisión de todo aquel que en Él creyera comenzar a darle victoria sobre tantos sufrimientos en este mundo. Y yo he querido pensar en esto y llamarle a estas palabras que quiero compartir con vosotros: Navidad es victoria. Y creo que todos necesitamos esa esperanza de saber que al creer en Jesús podemos tener victoria sobre tanto sufrimiento como hay en este mundo. Navidad es la historia de la mayor de las victorias. Es la historia de un nacimiento, de una vida y de una muerte que fueron victoriosas. Un nacimiento, una vida y una muerte que fueron victoriosas. El nacimiento de Jesús fue una victoria, pues nadie lo pudo impedir. Miren, José, el papá aquí en la tierra de Jesús, tenía unas determinadas creencias. Él profesaba una determinada fe, una fe muy estricta. Las creencias que tenía José eran muy estrictas, al punto de que su fe le decía: si la mujer con la que estás desposada, que ahora le llamamos noviazgo, ¿no?,
se queda embarazada, no te puedes casar con ella, la tienes que denunciar y tiene que ser apedreada. Y de repente, su desposada María viene y le cuenta la historia de que está embarazada por obra del Espíritu Santo. A un hombre de creencias, de fe férrea, radical. Tuvo que intervenir Dios y darle un sueño y decirle: José, para, porque esto es de parte de Dios, así que no tienes que dejar a María. Y entonces José decide no dejarla, sino junto con María tener ese niño, y Jesús pudo nacer. Tuvo lugar la victoria de Dios sobre la religión y la radicalidad de los hombres. Eso fue victoria. Fue la victoria sobre los pensamientos fanáticos, sobre las religiones, sobre todo lo que viene a oprimir con pensamientos que al final lo que hacen es daño a los hombres. Si Dios no llega a intervenir con esa victoria, hoy Jesús no hubiera nacido. Así que el nacimiento de Jesús fue victoria. Luego, con lo que hemos leído, ya podemos ver que las circunstancias políticas y sociales que obligaron a José y a María a desplazarse y dejar su hogar y ir a un lugar lejos, donde no tenían ningún tipo de cobertura, de seguridad, de provisión, pero Dios volvió a intervenir. Intervino y en medio del cobijo entre animales, allí, sin ningún otro tipo de ayuda, nació Jesús. Tuvo lugar la victoria de Dios sobre las circunstancias externas y ajenas que rodeaban a José y a María. Si Dios no llega a intervenir en todas aquellas circunstancias, lo más probable es que si el niño hubiera nacido de cualquier manera, en un tiempo donde las condiciones sanitarias eran escasísimas, los médicos menos, los medicamentos ni te digo, y no hubiera nacido. Tuvo lugar la victoria de Dios sobre circunstancias que son ajenas al ser humano, pero que están en la vida. Tuvo lugar de nuevo la victoria de Dios. Y para colmo, como sucede hoy también en el mundo, interviene, ¿cómo no?, el odio del ser humano. Y allí el odio y el miedo de Herodes y la crueldad de sus soldados que acabaron con todos los niños de la zona, pudieron acabar también con la vida del niño Jesús que ya había nacido. Pero una vez más, Dios interviene y le habla a José y le dice: José, coge a María y el niño y iros de aquí. Tuvo lugar de nuevo la victoria de Dios sobre los odios de las personas. Si nos damos cuenta, el nacimiento de Jesús fue una victoria. Una victoria sobre lo que el ser humano no tiene el control, pero Dios sí. Navidad es victoria. Pero no solo fue victoria en el nacimiento, fue victoria en la vida de Jesús. El niño se hizo hombre. Ni los odios a muerte de aquellos que no creían en él. Típico entre todas las religiones. Ni los odios a muerte. Ni las tentaciones a las que se vio sometido Jesús como un ser humano que era. Ni el sufrimiento que tuvo que experimentar, como todos experimentamos en la vida, pudieron impedir que aquel hombre viviera sin cometer ningún tipo de maldad. Viviera, además, teniendo misericordia, ayudando al necesitado. Y encima, viviera proclamando la verdad de Dios. La vida de sufrimiento no pudo parar a Jesús. Fue una vida de victoria. Navidad es victoria. La muerte de Jesús también fue victoria. Aunque a primera vista ninguna muerte pareciera victoria, la de Jesús sí fue una victoria. Porque aunque murió clavado en la cruz,
y todo el que moría clavado en la cruz moría por un determinado delito, Él no murió por sus propios delitos. No murió por sus propias maldades. Sin embargo, murió en aquella cruz. Pero luego, ¿qué ocurrió? Que la muerte, a aquel que había muerto como un delincuente, pero como no lo era, porque él no había muerto por sus propias maldades, había muerto por las maldades de los demás. La muerte no lo pudo retener y resucitó. Así que la muerte de Jesús fue una victoria, como su vida, como su nacimiento. Y es que Navidad es victoria. ¿Y cómo se traslada esa historia de victoria a nosotros? Se traslada por algo que realmente ni podemos tocar, ni se puede comprar, pero que el Señor está dispuesto a darlo a todo aquel que se lo pida. Esa vida de victoria se traslada a tu vida, a tu necesidad, por medio de la fe. Y es que al final, hablar de Jesús es hablar de fe. Toca creer. Toca creer. Si decides creer a Jesús, entonces, como ocurrió con Él, nada ni nadie podrá impedir que en ti nazca lo que Dios ha preparado para tu vida. El nacimiento suyo fue de victoria, y todo lo que Dios tenga para que nazca en ti será también en victoria. Nada ni nadie lo va a poder impedir. Te toca creer. Te toca creer. Y algunos necesitamos que algo nuevo comience a suceder en nuestras vidas. Pues eso nuevo, si le crees a Jesús, nada ni nadie lo va a poder impedir. Si decides creer a Jesús, entonces nada ni nadie podrá impedir que vivas la vida que Él ha diseñado para ti. De la misma manera que la vida de Jesús fue en victoria, todo el transcurso de tu vida, toda la trayectoria de tu vida, también será en victoria, fortaleciéndote, superando, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Y es que Navidad es victoria. Y si decides creer a Jesús, entonces nada ni nadie podrá impedir que cuando te toque partir de este mundo, seas librado de la perdición y te vayas con Jesús al cielo. Nada ni nadie pudo impedir que Él resucitara. Y si tú le crees, también nada ni nadie va a poder impedir que cuando termines tus días aquí, te vayas con Él allí. Navidad es victoria. Jesús venció. Y para los que creen, les he dado también una vida de victoria. Él lo prometió. Y lo que Él prometió lo cumplió y lo va a cumplir en ti. Él dijo, en este mundo hay sufrimiento, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Y lo hemos leído, y lo hemos visto. Él venció, naciendo, viviendo, muriendo. Y si tú le crees, tú también vas a vencer. ¿Qué tipo de victoria es esa? Porque ya hemos visto que sufrimientos pasamos todos. Pero ¿qué tipo de victoria es la que Jesús nos va a dar? Victoria de la libertad para vivir en rectitud sobre tus propias debilidades. ¿Cuántos dicen, es que yo no puedo con esto? Es que esto es superior a mi vida. Si le crees, Él tiene libertad para esa debilidad. Él tiene victoria para esa debilidad. Victoria de la luz para poder vivir con claridad de Dios en medio de tanta maldad. ¿Cómo se puede vivir en medio de tanto engaño, en medio de tanto odio, en medio de tanta maldad? Con la luz que Él te da. Esa luz te va a ayudar a caminar en victoria. Victoria de la verdad, para poder vivir en medio de tanta mentira y de tanta falsedad como enseñan los hombres. Victoria. Victoria para vivir con verdad. En medio de tanto engaño. Engaño que seguro que ya te habrá hecho sufrir alguna que otra vez. ¿A quién no nos han engañado? Pero Él ha venido para darnos victoria con su verdad. Victoria de la misericordia, para vivir amando en medio de tanto egoísmo, de tanta crueldad y de tanto odio. Sí, necesitamos también vencer no la crueldad y el odio y la maldad de los otros. ¿Me permiten decir algo?
necesitamos la victoria de la misericordia para vencer nuestros propios odios. A veces odiamos. Y nuestros odios hacen que suba la tensión arterial. Sí. Hace que te duela el estómago, porque no comes tranquilo. Hace que te debilites, porque no duermes bien. O alguien se te cae hasta el pelo, dicen por ahí, cuando odias. Pero es verdad. Y Jesús ha venido a darnos la victoria contra todo eso, contra tanto egoísmo, crueldad y odios. Victoria del consuelo, el gozo y la paz para poder soportar y aún superar los sufrimientos de la vida. Nunca nos dijo Jesús que no íbamos a sufrir, pero sí nos dijo que creyéndole a Él podríamos pasar por esos sufrimientos con gozo en el corazón, con paz en el corazón, con esperanza en el corazón y aún con su ayuda, si fuera necesario, haciendo maravillas cuando para nosotros ya las cosas se vuelven imposibles. Victoria de la fe para poder vivir la nueva vida que Dios nos da, lejos de religión, de filosofías y de pensamientos de hombres. Sí, Él ha venido a dar la victoria de la fe. Y es que se necesita fe y usted puede creer porque Él le va a ayudar a creer para no vivir tanta religión, filosofía y pensamientos que al final nos llevan de un lado para otro y con eso no se consigue nada. Él quiere darnos una auténtica nueva vida. Navidad es victoria. Y es victoria sobre la desesperanza y el vacío que produce esta vida, creyendo que realmente después de esta vida hay otra que merece la pena agarrarse a ella aquí para cuando toque poderla vivir con Jesús. Navidad es victoria. Y como dije al principio, es victoria para los que deciden creer en aquel que venció al mundo. Navidad es victoria. Es victoria para todo esto que le he compartido. A mí me gustaría terminar haciendo una oración. Una pequeña oración para decirle: Jesús, yo necesito victoria. No sé cuál es el asunto en su vida que usted necesita afrontar y superar y vencer. Pero seguro que cada uno de nosotros está batallando con algo. Porque en esta vida se batalla, como dije antes, esta vida es injusta. Muchos me dicen: pastor, ¿por qué pasa esto? Digo, porque esta vida es injusta, cruel y es la que tenemos que vivir. Pero Jesús quiere que le pidas que Él te ayude. Él caminará contigo, te guiará y te llevará en victoria, a pesar de lo que tengas que enfrentar. Y me gustaría hacer una oración muy sencilla. Me gustaría que todos hiciéramos una oración, todos. Porque usted me puede decir, pero yo ya soy creyente. Y alguien puede estar ahí sentado diciendo: es que yo no sé si ni siquiera creo. No importa. A mí me gustaría que esta oración la hiciéramos todos. Porque todos vamos a enfrentar luchas en esta vida. Sí, yo sé que viene un 2026 que va a venir cargado de bendiciones de parte de Dios. Pero mira, aquí no estamos para engañar a nadie. Estamos para disfrutar con nuestros niños, pero yo estoy para compartirle un mensaje y no engañar a nadie. El 2026 también va a venir con luchas. No tengo que decir mucho más, ¿verdad? Bueno, por eso yo quiero que esta oración la hagamos todos. Y le digamos: Jesús, tú venciste al mundo. Y yo quiero creer en ti, que tú me des fe, para también caminar en victoria. Afrontar mis luchas y superarlas. Esta es la oración que yo pido que hagamos todos. Y si usted tiene fe, pues dígale: fortalece mi fe. Y si no la tiene, dígale: ayúdame a creer. Jesús no se asusta de ninguna de esas oraciones. Pero el 2026 seguro que vendrá con buenos momentos y seguro que vendrá con luchas. Pero yo quiero vivir el 2026 con Jesús en mi corazón. Yo espero que se haya entendido este mensaje. Si se entendió, me habéis hecho el hombre más feliz del mundo. Y sí, vamos a hacer ahora esa oración. Ya le dije cómo iba a hacer la oración. Ahora vamos a hacer esa oración. Una oración pequeñita, cortita.
que se pueda entender, pero que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Si quieren pueden repetir conmigo: Jesús, yo creo que tú venciste al mundo. Lo hemos visto por medio de lo que quedó escrito, que venciste en tu nacimiento, en tu vida